dice que en la siguiente figura tenemos una niña y un niño, de 320 y 450 newtons de peso respectivamente, y estos están parados sobre una plataforma de 150 newtons, la cual es sostenida por dos soportes A y B, que tenemos aquí en la figura. Y nos piden determinar o calcular las fuerzas que estos soportes ejercen sobre la plataforma. Entonces, para determinar lo que nos piden, lo primero que debemos de realizar es un diagrama con toda la información que nos están proporcionando. Es decir, vamos a ubicar todas las fuerzas que actúan sobre este sistema. Y también lo que vamos a hacer es ubicar las distancias a las cuales se encuentran aplicadas estas fuerzas, comenzando del extremo izquierdo. Por lo cual, si observamos, en el extremo izquierdo de la plataforma está actuando la reacción del soporte A, por lo tanto lo vamos a representar con un vector dirigido hacia arriba. Después, a 2 metros de A, tenemos el peso de la niña, pero recordemos que el peso siempre va dirigido hacia abajo. Por lo tanto, este peso lo vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Y enseguida, a 5 metros de la niña, tenemos el peso de la plataforma, y como ya mencionamos, los pesos siempre van dirigidos hacia abajo, por lo tanto lo vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Pero aquí nos podemos preguntar, ¿por qué el peso de la plataforma se ubica en este punto? Y la respuesta a esto es lo siguiente. Es debido a que estamos suponiendo que la plataforma es uniforme. Y esto quiere decir que podemos suponer que todo el peso de esta plataforma se concentra en su centro geométrico, que en este caso, ya que la plataforma mide 14 metros, su centro está ya sea a 7 metros del extremo izquierdo o a 7 metros del extremo derecho. Continuando, y a 3 metros del peso de la plataforma, tenemos la fuerza de reacción del soporte B. Y como tenemos una fuerza de reacción, esta va a ir dirigida hacia arriba, y por lo tanto lo vamos a representar con un vector dirigido hacia arriba. Y por último, a 4 metros de B, tenemos el peso del niño, el cual, como ya hemos mencionado, va dirigido siempre hacia abajo. Por lo tanto, lo vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo. Ahora, ya que hemos dibujado nuestro diagrama, lo siguiente que vamos a hacer, o el siguiente paso, es elegir un eje de rotación, y esto para poder aplicar lo que llamamos la segunda condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio rotacional. Y como recomendación se debe de elegir aquel punto de aplicación de las fuerzas desconocidas, ya que esto nos va a ayudar a simplificar los cálculos. Y si nosotros observamos en nuestro diagrama, tenemos que las fuerzas desconocidas son la reacción del soporte A y del soporte B. Por lo tanto, cualquiera de estos dos los podemos elegir como eje de rotación. Y en este caso yo voy a elegir el punto de aplicación de la fuerza de reacción del soporte A. Ya que hemos elegido nuestro eje de rotación, vamos a aplicar lo que es la segunda condición de equilibrio, que dice que la suma de todos los momentos con respecto a un eje en particular es igual a 0. En donde vamos a tener que los momentos se calculan como la distancia multiplicado por la fuerza, con la distancia medida desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y tenemos con respecto al punto A, la suma de todos los momentos, es decir, el momento asociado a la fuerza A, más el momento asociado al peso 1, que es el peso de la niña, más el momento asociado al peso de la plataforma, más el momento asociado a la fuerza B, o fuerza de reacción del soporte B, más el momento asociado al peso del niño, que es representado con W2. Y todo esto debe de ser igual a 0. Pero como ya mencionamos, cada uno de los momentos se debe de calcular de esta manera, o con esta expresión. Por lo tanto, vamos a tener para el momento asociado a la fuerza A, como la distancia del eje de rotación a esta fuerza es 0. Esto significa que el momento asociado a esta fuerza es 0. Y antes de continuar debemos de tener en cuenta lo siguiente, que el momento va a ser una cantidad positiva o negativa, y esto va a depender de la fuerza. Es decir, si la fuerza tiende a hacer rotar al objeto en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a decir que el momento de fuerza asociado es una cantidad negativa. Pero si tiende a hacer rotar al objeto en el sentido contrario, el momento va a ser positivo. Entonces, con esta consideración, y continuando con la suma de los momentos, vamos a tener que el momento asociado al peso de la niña es una cantidad negativa,
ya que este peso tiende a hacer rotar a nuestro objeto en el sentido de las manecillas del reloj, y va a ser igual a la distancia, que en este caso es de 2 metros, multiplicado por el peso, que es de 320 newtons, más el momento asociado al peso de la plataforma, el cual en este caso también va a ser una cantidad negativa, ya que esta fuerza tiende a hacer rotar al objeto en el sentido de las manecillas del reloj. Y esta cantidad es igual a la distancia, que en este caso, la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza es de 7 metros, multiplicado por el peso, que es de 150 newtons, más el momento asociado a la fuerza B. Pero esta cantidad ahora va a ser una cantidad positiva, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, y es igual a la distancia, que en este caso es de 10 metros, multiplicado por la fuerza B, la cual es una cantidad desconocida, más el momento asociado al peso del niño, la cual es una cantidad negativa, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, y es igual a la distancia, es decir, 14 metros, multiplicado por el peso, que es de 450 newtons. Y ya que hemos escrito todos los momentos, esto debe de ser igual a 0. Ahora, vamos a realizar cada una de las operaciones que aparecen en esta expresión, con lo cual tenemos menos 2 metros por 320 newtons es igual a menos 640 newton por metro, menos 7 metros por 150 newtons igual a 1050 newton por metro. Y el siguiente término lo volvemos a escribir, ya que la fuerza B es desconocida. Menos 14 metros por 450 newtons, que es igual a 6300 newton por metro. Y todo esto igual a 0. Y al simplificar en el lado izquierdo tenemos menos 640 menos 1050 menos 6300 newton por metro es igual a menos 7990 newton por metro, más 10 metros por B. Y todo esto igual a 0. Ya que tenemos simplificada nuestra expresión, despejamos la fuerza B. Y para eso, 7990 newton por metro que se encuentra restando en el lado izquierdo de la igualdad, lo pasamos al lado derecho sumando. Y tenemos 10 metros por B, igual a 7990 newton por metro. Luego, como 10 metros se encuentra multiplicando a la fuerza B, lo pasamos al lado derecho dividiendo, con lo cual obtenemos 7990 newton por metro entre 10 metros. Y si observamos, las unidades de metro se cancelan. Y luego, al realizar esta operación, obtenemos que 7990 newton entre 10 es igual a 799 newtons. Ya que hemos obtenido el valor de la fuerza B, enseguida vamos a determinar la fuerza de reacción del soporte A. Y para eso vamos a utilizar lo que llamamos la primera condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio traslacional, la cual nos dice que la suma de todas las componentes en X de las fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a 0. Y también la suma de todas las componentes en Y de las fuerzas igual a 0. Y en nuestro caso todas las fuerzas son verticales, por lo cual solamente van a tener componente en Y. Y esto significa que solo vamos a utilizar esta parte de la condición de equilibrio. Es decir, que la suma de las fuerzas en Y igual a 0. Entonces al aplicar la condición tenemos la fuerza A, que es una cantidad desconocida, menos el peso de la niña, que es de 320 newtons, menos el peso de la plataforma, que es igual a 150 newtons, más la fuerza de reacción del soporte B, que ya hemos determinado, y es igual a 799 newtons, menos el peso del niño, que es de 450 newtons, igual a 0. Y si observamos, en cada una de estas fuerzas, hemos escrito ya sea signos positivos o negativos, y esto se debe
a que hemos considerado que los vectores o fuerzas que apunten hacia arriba van a ser positivos y los que apunten hacia abajo negativos. Ahora simplificamos esta expresión realizando las operaciones, con lo cual se obtiene la fuerza A, que es la cantidad desconocida, y menos 320, menos 150, más 799 menos 450 newtons, es igual a menos 121 newtons, igual a 0. Por último, al despejar la fuerza A de esta última expresión, obtenemos que esta es igual a 121 newtons. Es decir, la fuerza de reacción del soporte A es de 121 newtons. Bueno, y con esto ya hemos finalizado nuestro ejercicio, ya que ya hemos determinado lo que nos piden, es decir, las fuerzas que ejercen los soportes sobre la plataforma.